días, magistrados y magistradas, integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Solicito al Secretario General de Acuerdos y Sesiones que se encuentre activado el sistema de videograbación, por favor. Magistrada Presidenta, le informo que el sistema de videograbación de las plataformas digitales de este tribunal se encuentra en pleno funcionamiento y activación, por lo que las sesiones del Pleno quedarán debidamente registradas conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable. Siendo las 10 horas con 5 minutos del 11 de agosto del 2026, damos inicio a la octava sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, para lo cual pido al secretario del Pleno realice el pase de lista y verifique la existencia del quórum de ley. Atento a su instrucción, procedo a efectuar el pase de lista. Magistrada Presidenta María José Ocampo Vázquez. Presente. Magistrado Felipe Ávila Orozco. Presente. Magistrada Mariana de Fátima de León Barba. Presente. Magistrado José Franco Muñoz. Presente. Magistrada María Guadalupe García Durán. Presente. Magistrado Víctor Manuel Martínez Castillo. Presente. Magistrado Mauro René Martínez de Luna. Presente. Magistrada Mónica Guadalupe Medina Gómez. Presente. Magistrada Xochiltzin Ilancuel Ramírez Rodríguez. Presente. Magistrada Cintia Guadalupe Trujillo Lara. Presente. Magistrado José Luis Villarreal Caso. Presente. Se hace constar la asistencia de la totalidad de las magistraturas integrantes de este pleno. Gracias, secretario. Al existir quórum legal, declaro abiertos los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuya acta será identificada con las siglas PSTJ-0/ORD/2026. Asimismo, serán válidos los acuerdos que aquí se adopten. Toda vez que el orden del día fue previamente circulado mediante el oficio de convocatoria respectivo, someto a consideración de este órgano colegiado la dispensa de la lectura y la aprobación mediante votación económica. Quienes estén por la afirmativa sirvan a manifestarlo levantando la mano. Magistrada Presidenta, le informo que existen 11 votos a favor. Queda aprobada la dispensa de la lectura y el orden del día por unanimidad de votos. Punto 4. Lectura y en su caso aprobación de las actas correspondientes a la sesión ordinaria PSTJ-07 /ORD/2026 celebrada el 15 de julio del 2026 y a la sesión extraordinaria PSTJ-02/EXT/2026 celebrada el 21 de junio del 2026. Gracias, secretario. En virtud de que las actas correspondientes a la sesión extraordinaria PSTJ-07/ORD/2026 y a la sesión extraordinaria PSTJ-02/EXT/2026 se enviaron previamente para su revisión, se pone a consideración la dispensa de su lectura y la aprobación de ambas actas. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestar levantando la mano. Magistrada Presidenta, le informo que existen 11 votos a favor. Por unanimidad de votos se aprueba la dispensa de la lectura y las actas de la sesión ordinaria PSTJ-07/ORD/2026 y de la sesión extraordinaria PSTJ-02/EXT/2026. En consecuencia, procédase a su suscripción. Punto 5. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del TOCA del Pleno 0043/2026, formado con motivo de la excusa propuesta por el juez mixto de primera instancia del segundo partido judicial, con sede en Calvillo, mismo que es presentado por la magistrada María Guadalupe García Durán. Se concede el uso de la voz a la magistrada María Guadalupe García Durán. Gracias, magistrada. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta, magistradas y magistrados. Se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA del Pleno 0043/2026, formado con motivo de la excusa propuesta por el juez mixto de primera instancia del segundo partido judicial, con sede en Calvillo, dentro del expediente 0790/2018 y su acumulado 0040/2019. El juzgador sustenta la excusa en haber fungido como abogado autorizado de la actora, quien es parte en ambos juicios. Se propone declarar procedente la excusa al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción novena del artículo 163
del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Es cuanto. Muchas gracias por su intervención, magistrada. Se consulta a los magistrados y a las magistradas presentes si existe alguna observación o comentario al proyecto antes mencionado. Al no existir ninguna observación, se somete a votación el proyecto. Quienes estén a favor, sírvanse de levantar la mano. Magistrada presidenta, le informo que existen 11 votos a favor. Por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto de resolución del toque del Pleno 0043, diagonal 2026, y se ordena el engrose respectivo. Punto 6. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del toca del Pleno 0031, diagonal 2026, formado con motivo de la recusación interpuesta en contra del juez mixto de primera instancia del Cuarto Partido Judicial del Estado, con sede en Rincón de Romos, quien es presentado por la magistrada María Guadalupe García Durán. Se concede el uso de la voz a la magistrada María Guadalupe García Durán. Adelante, magistrada. Gracias. Con su permiso, magistradas y magistrados, se pone a su consideración el proyecto de resolución del toca del Pleno 0031, diagonal 2026, formado con motivo de la recusación interpuesta por una de las partes, en contra del juez mixto de primera instancia del Cuarto Partido Judicial, con sede en Rincón de Romos, Aguascalientes, dentro del expediente 579, diagonal 2020. La recusante señala que el juzgador, antes de asumir el cargo, fungió como abogado de su exesposo en una audiencia en la oficina de mediación para tratar un tema relacionado con este mismo asunto, además de que mantiene una relación de amistad con el mismo, por lo que se propone declarar procedente la recusación al actualizarse la fracción 9 del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Es cual. Muchas gracias por su intervención, magistrada. Se consulta a las magistraturas presentes si existe alguna observación o comentario al proyecto antes presentado. Al no existir ninguna observaciones o comentarios, someto a votación el proyecto referido. Quienes estén a favor, sírvanse levantando la mano. Magistrada presidenta, le informo que existen 11 votos a favor. Se aprueba el proyecto del toca del Pleno 0031, diagonal 2026, por unanimidad de votos y se ordena el engrose respectivo. Punto 7. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del toca del Pleno 0046, diagonal 2026, tomado con motivo de la excusa propuesta por el juez tercero civil en el Estado, mismo que es presentado por el magistrado Mauro René Martínez de Luna. Enseguida se concede el uso de la voz al magistrado Mauro René Martínez de Luna. Adelante, magistrado. Gracias, presidenta. Compañeros magistradas y magistrados, les expongo en primer término el toca del Pleno 46-2026, que deriva de una excusa que está promoviendo el juez tercero civil del Estado en el expediente 894-2026, que se originó en su juzgado con motivo de unos medios preparatorios a juicio. El juzgador sostiene dentro de su exposición que guarda una estrecha amistad con uno de los abogados que intervienen en el asunto, y como ya ha sido criterio de este pleno, les estoy proponiendo nuevamente declarar procedente la excusa en términos del artículo 163, fracción 18 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Es todo. Gracias, magistrado, por su intervención. Integrantes del Pleno, se consulta si existe alguna observación o comentario al proyecto antes referido. Atenta a la ausencia de observaciones, someto a votación el proyecto referido. Quienes estén a favor, sírvanse levantando su mano. Magistrada presidenta, le informo que existen 11 votos a favor. Se aprueba el proyecto del toca del Pleno 0046, diagonal 2026, con unanimidad de votos y se ordena el engrose respectivo. Punto 8. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del toca del Pleno 0047, diagonal 2026, formado con motivo de la excusa propuesta por el juez primero de familiar del Estado, mismo que es presentado por la magistrada Mónica Guadalupe Medina Gómez. Enseguida se concede el uso de la voz a la magistrada Mónica Guadalupe Medina Gómez. Adelante, magistrada. Buenos días, magistrados, magistrados. Pongo a su consideración el toca del Pleno 47 del 2026 del expediente 981 del 2013, derivada de la excusa del juez primero del familiar del Estado, con fundamento en el artículo 163, fracción primera y segunda del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
Se propone procedente toda vez que al tener el interés en el bienestar del demandado incidentista, el juez se ve legalmente impedido para conocer el asunto. Es cuanto, magistrada. Muchas gracias por su intervención, magistrada. Se le consulta al Pleno si existe alguna observación o comentario al proyecto antes presentado. Al no existir ninguna observación o comentario, someto a votación el proyecto referido. Quienes estén a favor, sírvanse levantando la mano. Magistrada presidenta, le informo que existen 11 votos a favor. Se aprueba el proyecto por unanimidad de votos de los magistrados integrantes del Pleno presentes y se ordena se elabore el englose correspondiente. Punto 9. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del toca del Pleno 0045/2026, formado con motivo de la excusa propuesta por la jueza de primera instancia en materia mixta del tercer partido judicial con sede en Pabellón de Arteaga, mismo que es presentado por el magistrado Víctor Manuel Martínez Castillo. Se concede el uso de la voz al magistrado Víctor Manuel Martínez Castillo. Gracias, magistrada presidenta y magistraturas integrantes de este pleno. Pongo a consideración el proyecto del toca antes referido, derivado de la excusa propuesta por la jueza mixta de primera instancia del tercer partido judicial, sustentándola esta en que dicho expediente se demanda la nulidad de lo actuado en el incidente no especificado derivado de específico expediente del mismo juzgado, alegando por ende estar impedida para conocer del asunto del cual ella pretende excusarse, en atención a haber conocido como juez y resolver un punto que afecte el fondo de la cuestión, según lo advierte ella en la fracción 10ª del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Sin embargo, esta ponencia advierte de autos que no existe elemento objetivo y concreto de hechos, por lo que se pudiera llegar a la conclusión de que la juzgadora pueda llegar a tener un interés directo o indirecto en el negocio, además de que en el expediente que ella advierte no ha resuelto algún punto que afecte el fondo de la cuestión, dejando pues de actualizarse la causa de excusa regulada en la fracción antes referida. Lo alegado por ende no constituye un impedimento legal para que conozca del juicio, ya que no existe un elemento del que pueda inferir la afectación de su objetividad y o que permita sospechar acerca de su neutralidad para impartir justicia en tal caso. Por ende, y en atención a lo antes expuesto, pongo a consideración este proyecto por el que se declara la excusa como improcedente. Es cuanto, magistrado. Gracias por su intervención, magistrado. Se consulta a las magistraturas presentes. ¿Existe alguna observación o comentario a la propuesta antes realizada por el magistrado? Al no existir ninguna observación o comentario, someto a votación el proyecto referido. Quienes estén a favor, sírvanse levantando la mano. Magistrada presidenta, le informo que existen 11 votos a favor. Se aprueba el proyecto por unanimidad de votos y se ordena el englose respectivo. Punto 10. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del toca del Pleno 0048/2026, formado con motivo de la excusa propuesta por el juez mixto de primera instancia del segundo partido judicial del Estado con sede en Calvillo, presentado por la magistrada Xochitl Ilancuey Ramírez Rodríguez. Se concede el uso de la voz a la magistrada Xochitl Ilancuey Ramírez Rodríguez. Adelante, magistrada. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas y magistrados. Presento a su consideración el proyecto a resolver del toca civil 0048/2026 con número de expediente 0079/2025, relativo a la excusa presentada por el juez mixto de primera instancia del segundo partido judicial, el cual propongo declarar procedente con fundamento en el artículo 163 de fracción 9ª del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que el promovente sustentó su excusa en haber fungido como abogado autorizado de la parte actora, acto que representa un obstáculo para que el funcionario desempeñe su cargo con la objetividad necesaria para impartir la justicia en el caso en concreto. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrada. Ahora bien, se les consulta si existe alguna observación o comentario a la propuesta de resolución. No habiendo ninguna observación o comentario, se somete a votación el proyecto referido. Quienes estén a favor, sírvanse levantando la mano. Magistrada presidenta, le informo que existen 11 votos a favor. Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de resolución del toca del Pleno 0048/2026 y se ordena el englose respectivo. Punto 11. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del toca del Pleno 0040/2026,
formado con motivo de la recusación interpuesta en contra de la jueza de control y juicio oral penal del Partido Judicial del Estado, mismo que es presentado por el magistrado Felipe Ávila Orozco. Se concede el uso de la voz al magistrado Felipe Ávila Orozco. Adelante. Gracias, Presidenta. Magistradas, magistrados. Pongo a su consideración el proyecto del toca penal número 0040, diagonal 2026, toca de pleno, derivado de la recusación interpuesta por el defensor particular en contra de la jueza de control y juicio oral penal del primer Partido Judicial del Estado, la cual se sustenta en que la natural conoció previamente los hechos que serán de materia de esta imputación, donde exteriorizó de manera anticipada un criterio sustancial respecto a aspectos medulares que deberán ser nuevamente sometidos a debate. Se propone declarar fundada la recusación, atendiendo que ésta aduce como justificación para que la juzgadora de origen se abstenga de seguir conociendo, ya que carece de imparcialidad debida para conocer de los hechos y resolver el caso, por haber fungido previamente como jueza en el mismo procedimiento, teniendo conocimiento previo. Esto en términos del artículo 36 y 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. Se le consulta al Pleno si existe alguna observación o comentario a la propuesta de resolución antes presentada por el magistrado. Ante la ausencia de comentarios o observaciones, se somete a votación el proyecto. Quienes estén a favor, sírvanse levantando la mano. Magistrada Presidenta, le informo que existen 11 votos a favor. Por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto de resolución del toca del Pleno 0040, diagonal 2026 y se ordena el engrose respectivo. Punto 12. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del toca del Pleno 0050, diagonal 2026, formado con motivo de la recusación interpuesta en contra de la jueza de control y juicio oral penal del cuarto Partido Judicial del Estado, mismo que es presentado por el magistrado Felipe Ávila Orozco. Enseguida se concede el uso de la voz al magistrado Felipe Ávila Orozco. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Pongo a su consideración el proyecto de toca del Pleno número 0050, diagonal 2026, derivado de la recusación interpuesta por el indiciado en contra de la jueza de control y juicio oral penal del cuarto Partido Judicial del Estado. La recusación se sustenta en que se interpuso una querella que se presentó de forma extemporánea y así como la existencia de una denuncia en contra de la jueza. En la cuenta se propone declarar infundada la recusación, atendiendo a que la denuncia formulada por parte de dicho recusante en contra de la juzgadora de primera instancia que hace alusión se estima insuficiente para realizar el supuesto legal previsto en la fracción sexta del numeral 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que para calificar de legal el aludido impedimento derivado de la presentación de una denuncia en contra de una autoridad judicial debe de atenderse a lo manifestado por el juzgador en el sentido que efectivamente sí se ubica en este supuesto, así como al señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificarlo, la cual no se actualiza en este término. Esto de conformidad con el artículo 17 y 20 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrado. Expuesto lo anterior, se les consulta a los magistrados y magistradas presentes. ¿Existe alguna observación o comentario a la propuesta de resolución presentada? Con motivo de la ausencia de observaciones, se somete a votación el proyecto. Quienes estén a favor, sírvanse levantando la mano. Magistrada Presidenta, le informo que existen 11 votos a favor. Por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto de resolución del toca del Pleno 0050, diagonal 2026 y se ordena el engrose respectivo. Punto 13. Asuntos generales. Se consulta a las magistraturas integrantes del Pleno si existe algún asunto general que deseen tratar. No habiendo asuntos generales que tratar y desahogados todos los puntos del orden del día de la presente sesión ordinaria, ESTJ-08 diagonal ORD diagonal 2026, declaro formalmente clausurados los trabajos de las mismas, siendo las 10 horas con 24 minutos del 11 de agosto del 2026. Instruye al secretario del Pleno elabore el acta correspondiente. Asimismo, se ordena concluir la grabación de la presente sesión. Muchas gracias, magistrados y magistradas, por su asistencia y disposición. Gracias.